libro de Daniel. Les agradecemos mucho que se suscriban. Nos hace falta muchos suscriptores. Suscribirse, compartir y dar me gusta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos entonces, como siempre, a nuestro libro de lecciones bíblicas, Daniel. Se llama así este libro por ser Daniel, uno de los 4 grandes profetas del Antiguo Testamento. Daniel era de la tribu de Judá y Nabucodonosor se lo llevó cautivo a Babilonia después de la toma de Jerusalén. Daniel se va en la primera deportación de Jerusalén hacia Babilonia. Era de muy corta edad cuando fue escogido con otros jovencitos de los principales de los judíos para entrar al servicio del palacio con Nabucodonosor, quien los hizo instruir en la lengua y ciencia de los caldeos. El talento y buena conducta de Daniel le conquistaron las simpatías del rey. Por eso quizá Daniel fue primer ministro bajo 4 dinastías de las mayores potencias mundiales de aquel tiempo. Y vamos a ver ahora cómo empieza con Nabucodonosor, luego a Nabucodonosor sigue Vilmerodach, luego Nebuzaradán, luego Nabonido y luego Belsasar, que es a quien derroca Darío, y ya Daniel también es primer ministro con el rey Darío, que ya es después de la conquista de Babilonia. Los medos y persas conquistan Babilonia y Darío es el regente cuando el rey es Ciro. Darío es meda y Ciro es persa. Entonces ellos lo conquistan. Lo vamos a ir leyendo más detenidamente en el libro. Contenido doctrinal. La finalidad de este libro es sostener la fe y la esperanza de los judíos perseguidos por Antíoco Epífanes. Daniel y sus compañeros se han visto sometidos a las mismas pruebas: abandono de las prescripciones de la ley, tentación de la idolatría, pero han salido victoriosos y los antiguos perseguidores han tenido que reconocer el poder de Dios. El perseguidor moderno es pintado con rasgos más negros, pero cuando la cólera de Dios quede satisfecha, vendrá el tiempo del fin, en que el perseguidor será abatido. Entonces se acabarán las desdichas y el pecado, y tendrá lugar el advenimiento del reino de los santos, gobernado por un hijo de hombre cuyo imperio no pasará. Lo vamos a ver en una de las visiones de Daniel. Este libro, por sus historias, símbolos, parábolas y alegorías, es uno de los más interesantes y alucinantes del Antiguo Testamento, aunque difícil de ser entendido. Estos libros que no se entienden tan fácilmente nos ayudan también a ir estudiando las explicaciones a pie de página para ubicarnos de qué está hablando, porque es toda esa época, 200 años antes de Jesucristo y 100 años después, todos esos 3 siglos está de moda la literatura apocalíptica, y entonces por eso tenemos acá libros apocalípticos que usan muchos símbolos, muchas alegorías que no tenemos. Ellos tampoco tenían suficiente conocimiento del futuro para comprender las visiones. Entonces eso se nos dificulta un poco, pero gracias a las explicaciones lo vamos a ir comprendiendo mejor. Ya tenemos en la pizarra la distribución del libro. La primera parte es la parte histórica, las hazañas de Daniel y sus compañeros mediante las aventuras que les toca correr. Se pretende suscitar nuevos héroes tan valientes como ellos, héroes que simplemente defienden su fe. Y luego partes proféticas. Está dedicada casi exclusivamente a la interpretación de los sueños.
los sueños que tiene Nabucodonosor y que interpreta Daniel, y los propios sueños que tiene Daniel que no sabe interpretar, y viene un ángel para explicárselos. Y ya la conclusión del 13 al 14 no pertenecen a la historia de Daniel. Según los críticos, son suplementos añadidos posteriormente al libro. Voy a leer ahora parte de las explicaciones en nuestra Biblia latinoamericana. Al principio, el libro de Daniel juega con el lector. Uno se pregunta cómo nuestros padres han podido ser tan ingenuos para poder creer que Daniel había descrito muchos siglos antes todas las peripecias de la historia en tiempo de los macabeos. Pero eso no es más que un detalle. Si se lo toma por historia, todo es inverosímil y no hay continuidad entre los diversos capítulos, ni coherencia en el personaje de Daniel. Ya se trate de un niño, un adolescente, un adulto o un centenario. Hay que buscar, por consiguiente, lo que quería decir el autor. Y para empezar, las circunstancias que lo movieron a escribir. No es primera vez que nos aclara el autor moderno, el editor, de que muchas de las historias no sucedieron históricamente, pero tienen un gran mensaje para el pueblo y para nosotros también, y por eso son incluidas en la Sagrada Escritura. Voy a ir hasta el final. Pero Dios no había prometido tiempos nuevos, un mundo de justicia. La respuesta oficial se daba en las crónicas. Las promesas de Dios se habían cumplido con el regreso del exilio y la reconstrucción del templo. ¿No se debía esperar un Mesías? Por supuesto que aguardaban tiempos mejores, pero dicha esperanza bien poco se traslucía en la vida religiosa. Ya leímos las crónicas, ya leímos los macabeos y vimos cómo en esos tiempos la fe de los judíos entraba en crisis por la idolatría, por la presión que los gobernantes ejercían sobre ellos para adorar a otros dioses. La mayoría de pueblos que dominaron a Israel no tenía problema con el Dios único, porque gobernaban a sus dioses y podían adorar a sus dioses y también al Dios de Israel. Podían adorar a todos los dioses. Esa era la libertad de religión, adorar al Dios que tú tienes, al Dios de tu pueblo, de tu nación. Pero el pueblo judío no podía adorar a los otros dioses. Ahí era donde entraba el problema. Al final, los apocalipsis son una forma de literatura de la que se tienen ejemplo en la Biblia, pero más todavía en los escritos judíos de los 2 siglos anteriores al Evangelio. Todos pretenden revelar el sentido de la historia que se está viviendo y la meta hacia la que se dirige. Al final, siempre hay un juicio de Dios que inaugura cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis quiere decir revelación. El autor no le parece malo o falso atribuir esa revelación a uno de los grandes profetas del pasado. Luego hará lo necesario para que dicha revelación sea digna de Dios y de su contenido. Es divina, por eso todo será revelado por ángeles. Habla de un juicio, por tanto habrá clamor de trompetas, truenos, fuego y granizo. Se transmiten misterios divinos, por eso será conveniente usar un lenguaje grandioso y expresar todo lo que se puede con figuras y símbolos. Los colores, las cifras tendrán un valor simbólico. Ya en el último párrafo, es necesario saber estas cosas para no buscar secretos donde no hay. El autor del presente libro lo dijo todo en algunos párrafos de los capítulos 7, 9 y 12. Los incrustó en las largas descripciones de los capítulos 7 al 12. Ahí dio a entender, bajo diferentes formas, que Dios había ordenado el curso de la historia. Las persecuciones presentes eran las últimas antes de la venida del reino del pueblo de Dios. Y entonces habría una resurrección de los muertos. No pudo dar este mensaje sin que apareciera en su libro, especialmente el 7:14, el nombre y la personalidad divina de Cristo, a pesar de que seguramente nunca tuvo una idea clara de quién sería el Mesías.
Este libro, vean que está ambientado en Babilonia y acordémonos, 560 y tantos años antes de Cristo. Pero está escrito 168 años antes de Cristo, ya es el último libro profético que se escribe y ya está cerquita. Para nosotros 168 es bastante, pero en el contexto histórico no es tanto, entonces ya es preparación para la venida de Cristo. Este libro, y como sea que las historias no sean verosímiles, acordémonos, lo hemos visto muchas veces, la Biblia no es un libro ni de ciencia ni de historia, es un libro de enseñanza para el pueblo de Dios. Entonces no tenemos que conflictuarnos con que no sea histórico, porque no lo es. Capítulo 1:1. En el tercer año del reinado de Joaquín, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó hasta Jerusalén y la sitió. El Señor puso en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y una parte de los objetos del templo de Dios. Aquel los llevó a la tierra de Senaar y depositó estos objetos en el tesoro de sus dioses. El rey pidió a Asfermes, jefe de los eunucos, que eligiera de entre los israelitas a algunos niños de raza real o de familia noble. Esos jóvenes no debían tener defecto alguno, debían tener una buena presencia, poseer un buen juicio, ser instruidos y bien educados. En una palabra, ser capaces de mantener su rango en el palacio del rey y de aprender allí la escritura y la lengua de los caldeos. Cada día el rey les distribuía una parte de los alimentos que él comía y del vino que bebía. Así se les debía educar durante 3 años, después de lo cual servirían en presencia del rey. Entre ellos estaban estos jóvenes judíos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. El jefe de los eunucos les puso un nombre nuevo. Daniel se llamaría Baltasar, Ananías, Sidrac, Misael, Misac y Azarías, Abdenago. Estos son los nombres babilónicos que reciben ellos. Por eso durante el texto muchas veces vamos a leer Daniel, otras veces Baltasar, algunas veces Ananías, otras veces Sidrac, incluso en otras Biblias dice Cedrac con él. Vamos, capítulo 1:8, de cómo Daniel se negó a comer alimentos impuros. Ya tenemos conocimiento de la cantidad de alimentos que ellos no podían comer. Daniel decidió no mancharse comiendo de lo que se servía el rey o bebiendo de su vino. Le pidió pues al jefe de los eunucos que no lo obligara a comer esa comida impura. Dios concedió a Daniel que se atrajera la simpatía del jefe de los eunucos. Sin embargo, este respondió: temo a mi señor el rey. Fue él quien determinó lo que ustedes tenían que comer y beber. Si ve que están más flacos que los jóvenes de su misma edad, me hará a mí responsable. Entonces Daniel dijo al guardia que el jefe de los eunucos había elegido para que vigilara a Daniel, Ananías, Misael y Azarías: por favor, ponnos a prueba durante 10 días. Danos solamente legumbres para comer y agua como bebida. Compararás nuestra apariencia con la de los muchachos que comen de lo que sirve el rey, y luego actuarás con nosotros según lo que hayas visto. Les hizo caso y los puso a prueba por 10 días. Ahora bien, al cabo de 10 días era evidente que tenían mejor aspecto que todos los muchachos que se alimentaban de lo que comía el rey. Desde entonces el guardia les quitó la comida y el vino que debían servirse y solo les dio legumbres. Dios les concedió a esos 4 jóvenes la sabiduría y la inteligencia, tanto en literatura como en filosofía. Daniel era hábil para explicar las visiones y los sueños. A cabo del tiempo fijado por el rey, el jefe de los eunucos los llevó ante Nabucodonosor. El rey les habló y entre todos ellos no encontró a ninguno como Daniel, Ananías,
Misael y Azarías. Se quedaron pues para servir al rey, y cualquiera que fuese el tema de filosofía o de reflexión sobre el cual los interrogara, los hallaba 10 veces superiores a todos los magos y adivinos de su reino. Daniel se quedó allí hasta el primer año del rey Ciro. Recordemos esto, ya en los últimos capítulos vamos a ver el dominio de Ciro. Todavía estaba ahí Daniel. Voy a leer las explicaciones. Este texto nos hace ver con claridad y sencillez que los mandatos divinos son fuente de vida y de fuerza para quien los observa. Por su fidelidad, Daniel logrará no solamente la cultura humana, sino también el conocimiento de las cosas divinas que demostrará a continuación. Este don de Dios no se consigue sino con fidelidad y sacrificios. Nos referimos aquí al don de la sabiduría, lo hemos estudiado antes. La sabiduría viene de Dios, no de los libros. Capítulo 2, versículo 2, vamos a leer del 1 al 19. El sueño de Nabucodonosor. El año 10 de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó hasta el punto de no dejarlo dormir. El rey ordenó convocar a los magos, adivinos, brujos y astrólogos para que le explicaran el sueño que había tenido. Vinieron y se presentaron ante el rey. El rey le dijo: he tenido un sueño y no me quedaré tranquilo hasta que sepa lo que ese sueño significa. Los astrólogos dijeron al rey: que viva el rey eternamente. Cuéntales a tus servidores el sueño y te daremos su interpretación. Pero el rey respondió a los magos: esto es lo que he decidido. Si ustedes no me dan a conocer el sueño y su explicación, serán hechos pedazos y sus casas serán destruidas. Pero si me dan a conocer el sueño y su explicación, recibirán de mí obsequios, regalos y grandes honores. Pues bien, cuéntenme el sueño y denme su explicación. Tomaron nuevamente la palabra y dijeron: el rey tiene que contar el sueño a sus servidores para que enseguida se lo expliquemos. Pero el rey les dijo: bien veo que ustedes solo buscan ganar tiempo, porque ya saben que mi decisión está tomada. Si no me dan a conocer el sueño, todos ustedes serán ejecutados. De lo contrario, ustedes se pondrán de acuerdo para decirme cosas inventadas y engañosas mientras el tiempo pasa. Cuéntenme pues el sueño y así sabré si son capaces de interpretarlo. Los astrólogos respondieron al rey: no hay nadie en la tierra que pueda hacer lo que el rey pide. Ningún rey, por grande y poderoso que haya sido, le ha pedido semejante cosa a alguno de sus magos, adivinos o astrólogos. El rey pide demasiado, solo los dioses pueden satisfacer esa exigencia del rey, pero ellos no se encuentran en el mundo de los mortales. Entonces el rey se enojó de tal manera y fue tanto su furor que ordenó ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Se publicó la orden de ejecución de los sabios y fueron a buscar a Daniel y a sus compañeros para llevarlos al patíbulo. Entonces Daniel habló con sabiduría y astucia a Arioc, el jefe de los verdugos del rey que había salido para ejecutar a los sabios de Babilonia. Y le preguntó: ¿por qué el rey dio esta orden con tanta prisa? Arioc explicó a Daniel lo que pasaba. Daniel fue entonces a decirle al rey: concédeme un plazo y te daré la explicación del sueño. Daniel volvió a su casa y comunicó el asunto a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías. Les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo para que les esclareciera ese misterio, pues de lo contrario harían morir a Daniel y a sus compañeros junto con los demás sabios de Babilonia. Y he ahí que se le reveló el misterio a Daniel en una visión durante la noche. Vamos a continuar en el versículo 27. Daniel interpreta el sueño. Daniel tomó la palabra en presencia del rey y le dijo: el misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, adivinos, magos ni astrólogos que se lo puedan revelar, pues es Dios en el cielo quien revela los misterios. Él dio a conocer al rey Nabucodonosor lo que va a suceder con el correr de los días.
Estos son el sueño y las visiones que has tenido en tu lecho. Los pensamientos que vinieron a tu espíritu durante la noche se refieren al porvenir. Aquel que revela los misterios te ha dado a conocer lo que acontecerá. A mí se me ha revelado este secreto, no porque tenga una sabiduría superior a la de los mortales, sino con el fin de que todos conozcan la interpretación de tu sueño. Viste una estatua muy grande y de un resplandor extraordinario. Estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. 2:32. Esa estatua tenía una cabeza de oro fino, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y las cadenas de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con arcilla. Tú estabas mirándola cuando se desprendió una roca sin que nadie la moviera. Pegó a la estatua a la altura de los pies de hierro y de arcilla y los rompió. Y en aquel mismo instante se hicieron trizas el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro. El viento se lo llevó sin dejar huella, como se lleva la paja del trigo en la era durante el verano. Y la piedra que había golpeado a la estatua se convirtió en una gran montaña que abarcó toda la tierra. Ese fue el sueño. Ahora daremos al rey su explicación. Tú eres el rey de reyes, el Dios del cielo te dio la realeza, el poder, la fuerza y la gloria. Él puso en tus manos los hombres, los animales del campo y los pájaros del cielo. Te hizo su dueño doquiera ellos vivan. La cabeza de oro eres tú. Después de ti seguirá un reino inferior al tuyo. Luego un tercero que será de bronce y que dominará toda la tierra. Después vendrá un cuarto reino que será fuerte como el hierro. Así como el hierro rompe y lo reduce todo a polvo, así romperá y lo arrasará todo. Como bien lo viste, los pies y los dedos son una mezcla de hierro y de arcilla de alfarero. Ese será un reino dividido. Tendrá la solidez del hierro, pues viste al hierro mezclado con arcilla barrosa. Pero los dedos de los pies son mitad hierro y mitad arcilla. El reino será fuerte solo a medias, pues también será frágil. Así como viste el hierro mezclado con arcilla barrosa, así esos reinos se mezclarán debido a un matrimonio, pero no estarán unidos el uno al otro, igual como el hierro no puede unirse con la arcilla. En tiempo de esos reinos, el Dios del cielo suscitará un reino que nunca será destruido. Su poder no pasará a pueblo alguno. Derrotará y destruirá a todos los reinos y los reemplazará para siempre. Viste cómo se desprendió una roca de la montaña sin que mano alguna la tocara, y cómo pulverizó el hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el oro. Eso mismo va a acontecer. El Dios grande ha dado a conocer al rey lo que algún día va a pasar. Como el sueño fue así, su interpretación también es exacta. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se echó de bruces al suelo y se postró ante Daniel. Luego dio orden que le presentaran ofrendas y perfumes de olor agradable. Quizá es una de las visiones que con más frecuencia escuchamos de Daniel y la interpretación del sueño de Nabucodonosor, que ya son profecías. Del capítulo 3 vamos a leer del 1 al 25. La estatua de oro. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 30 metros de alto por 3 metros de ancho y la colocó en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. El rey Nabucodonosor llamó a los funcionarios, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, procuradores, jueces y a todos los jefes de la provincia para que se reunieran y asistieran a la inauguración de la estatua. Así fue pues como los funcionarios, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, procuradores, jueces y todos los de la provincia se reunieron para la inauguración de la estatua que había hecho levantar el rey Nabucodonosor. Un mensajero anunció con toda su voz: escuchen, hombres de todas las razas, naciones y lenguas.
Cuando oigan el sonido de la trompeta, el cuerno, la cítara, la flauta, el trombón, la gaita y de cualquier otro instrumento, se postrarán en tierra y adorarán la estatua de oro que ordenó levantar el rey Nabucodonosor. Aquel que no se postre en tierra ni la adore será echado inmediatamente a un horno ardiente. Por eso, cuando todos los pueblos oyeron el sonido de la trompeta, el cuerno, la cítara y cualquier instrumento musical, los hombres de todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron en tierra y adoraron la estatua de oro erigida por el rey Nabucodonosor. 3:8. En esos momentos unos hombres de Caldea fueron a acusar a los judíos. Pidieron la palabra y dijeron al rey Nabucodonosor: viva el rey para siempre. Tú, oh rey, diste esta orden: cualquier hombre que oiga la trompeta, etc., cualquiera que no se postre en tierra ni la adorara, sería echado a un horno ardiente. Pues bien, hay unos judíos, Sidrac, Misac y Abdenago, a quienes pusiste al frente de la administración de la provincia de Babilonia, que no han hecho caso de la orden del rey. No sirven a tus dioses ni adoran la estatua de oro que levantaste. Rojo de ira, Nabucodonosor pidió que le trajeran a Sidrac, Misac y Abdenago. Trajeron a esos hombres ante el rey. Nabucodonosor tomó la palabra y dijo: Sidrac, Misac y Abdenago, ¿es cierto que no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que erigí? Pues bien, si ahora mismo están dispuestos a postrarse en tierra cuando oigan el sonido de la trompeta, del cuerno, la cítara, etc., y adoran la estatua de oro, todo estará bien. Pero si no lo hacen, serán inmediatamente echados al horno ardiente. ¿Y que Dios los salvará de mi mano? Sidrac, Misac y Abdenago respondieron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta sobre eso. Si nuestro Dios al que servimos quiere salvarnos del horno ardiente y de tu mano, nos salvará. Pero si no lo quiere, has de saber que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que elegiste. Quizá a nosotros nos falta esta conciencia, ¿verdad? Si Dios quiere nos salvará, nosotros le pedimos favores y lo queremos forzosamente. Entonces hay que tener esta conciencia. Si Dios quiere me lo va a dar. ¿Cuántas veces nos dicen? Siempre hay que terminar nuestra oración cuando pedimos, pero que se haga tu voluntad. Y aquí que claro lo tienen ellos: nuestra fe no se va a tambalear si Dios no nos salva. Acordémonos que a muchos mártires no los ha salvado. Sin salvar a todos no habría mártires. Continuamos, capítulo 3, versículo 19. Loco de rabia, Nabucodonosor cambió de actitud con respecto a Sidrac, Misac y Abdenago. Ordenó que se calentara el horno 7 veces más de lo que era necesario. Luego dio orden a los hombres más forzudos de su ejército que ataran a Sidrac, Misac y Abdenago para echarlos al horno ardiente. Ataron pues a esos hombres y los echaron al horno ardiente con sus mantos, túnicas, turbantes y toda su demás ropa. Como la orden del rey era irrevocable, se había calentado el horno al máximo. Así fue como la llamarada mató a los hombres que habían llevado a Sidrac, Misac y Abdenago. Esos 3 hombres, Sidrac, Misac y Abdenago, cayeron al horno ardiente amarrados. Pues bien, caminaban en medio de las llamas alabando a Dios y bendiciendo al Señor. De pie en medio del fuego, Azarías abrió la boca y oró de esta manera. Vamos a irnos de toda la oración de los... Este es el famoso himno de los 3 jóvenes en el horno ardiente que la iglesia nos invita a rezar en la acción de gracias después de la comunión. Nos vamos a ir al 52 para leer todo el himno de los 3 jóvenes en el horno ardiente. 3:51. Entonces los 3, como un solo corazón, se pusieron a cantar, a glorificar y a bendecir a Dios desde el fondo del horno, diciendo: bendito sea Señor Dios de nuestros padres, alabado y ensalzado eternamente.
Bendito sea tu nombre santo y glorioso, cantado y ensalzado eternamente. Bendito sea en el templo de tu santa gloria, cantado y alabado eternamente. Bendito sea el trono de tu reino, cantado y glorificado eternamente. Bendito seas tú que sondeas los abismos y que te sientas sobre los querubines, alabado y cantado eternamente. Bendito sea en la bóveda del cielo, cantado y glorificado eternamente. Todas tus obras del Señor, todas las obras del Señor bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Ángeles del cielo, bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Bendigan los cielos al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Todas las aguas del cielo bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Todos los poderes del Señor bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Sol y luna bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Estrellas del cielo bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Lluvias y rocíos bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenle eternamente. Todos los vientos bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Fuego y calor bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Frío y ardor bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Rocíos y escarchas bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Hielo y frío bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Hielos y nieves bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Noches y días bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Luces y tinieblas bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Rayos y nubes bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Bendiga la tierra al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Montañas y colinas bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Todas las semillas que germinan en la tierra bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Fuentes bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Mar y río bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Monstruos marinos y todo lo que se mueve en las aguas bendigan al Señor, cántenlo y glorifíquenlo eternamente. Muy bien, pues ese es el himno que cantan ellos. Continuamos, capítulo 3, versículo 91. El rey Nabucodonosor se quedó sin resuello. Se levantó rápidamente y preguntó a sus consejeros: ¿no echamos a esos 3 hombres amarrados al fuego? Respondieron: ciertamente. El rey añadió: pues bien, veo a 4 hombres que caminan con toda libertad en medio del fuego sin que sufran nada. El cuarto se parece a un hijo de los dioses. Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno ardiente y exclamó: Sidrac, Misac y Abdenago, servidores del Dios Altísimo, salgan y vengan para acá. Entonces Sidrac, Misac y Abdenago salieron de en medio del fuego. Los funcionarios, prefectos, gobernadores y consejeros del rey se juntaron para ver a esos hombres. El fuego no les había hecho nada, ni su cuerpo, ni sus cabellos estaban quemados. Sus ropas no habían sido tocadas y ningún olor a quemado despedían sus personas. Nabucodonosor dijo entonces: bendito sea el Dios de Sidrac, Misac y Abdenago, que envió a un ángel para librar a sus servidores. Confiaron en él, desobedecieron la orden del rey y prefirieron entregar su cuerpo al fuego antes que servir o adorar a cualquier otro Dios que no fuera su Dios. Esto es lo que ordeno a todos los pueblos, naciones y lenguas. Todos los que entre ustedes hablen sin respeto del Dios de Sidrac, Misac y Abdenago será hecho pedazos y sus casas serán destruidas, porque no hay otro Dios que pueda salvar de esa manera. Continuamos en el capítulo 4, 1, 2 y luego vamos a pasar al 16 para ir reduciendo las historias. 4.1. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y vivía feliz en mi palacio.
cuando tuve un sueño que me espantó. Los pensamientos y las visiones que tuve esa noche me aterrorizaron. Voy a leer desde el 15. Este es el sueño que tuve yo, el rey Nabucodonosor. Tú, Belsasar, debes... Aquí el rey le llama Belsasar a Baltasar, a Daniel. Debes explicármelo, porque todos los sabios de mi reino han sido incapaces de hacerlo. Pero tú sí lo puedes hacer, porque en ti está el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, llamado Baltasar, permaneció callado por unos momentos. Estaba espantado por lo que se le venía al espíritu. El rey se dirigió a él. Baltasar, no temas, decirme el significado del sueño. Baltasar tomó la palabra y le dijo: Señor, ojalá que el sueño fuera para los que te odian y su significado para tus enemigos. Viste un árbol que crecía y que se hacía tan importante que su copa tocaba los cielos y que se lo veía desde toda la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Alimentaba a todo el mundo. Las fieras salvajes dormían bajo su sombra y entre sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol, oh rey, eres tú. Has crecido hasta tal punto que tu poder se eleva hasta los cielos y su autoridad se extiende hasta los extremos de la tierra. Pero viste, oh rey, que bajaba del cielo un ángel, un santo, y decía: corten el árbol, destrúyanlo, pero dejen en tierra el tronco y las raíces atadas con cadenas de hierro y de bronce en medio de la hierba del campo, que sea mojado por el rocío del cielo y que comparta su alimento con los animales salvajes hasta que pasen 7 años sobre él. Esto es lo que significa, oh rey. Es una decisión del Altísimo con respecto a mi señor el rey. Te expulsarán de entre los hombres y vivirás con los animales salvajes. Comerás pasto como el buey y te mojará el rocío del cielo. Pasarán 7 años sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es dueño de las realezas humanas y da el poder a quien quiere. Se decía que dejaran el tronco y las raíces del árbol. De igual modo te será devuelto tu reino cuando hayas comprendido que los cielos son dueños de todo. Por eso, rey, escucha mi consejo: redime tus pecados practicando la justicia y tus injusticias siendo bueno con los desgraciados. Entonces te irá bien en todo. Al rey Nabucodonosor le ocurrió todo eso. 12 meses después, mientras se paseaba por la terraza del Palacio Real de Babilonia, el rey comentaba: ¿no es esta la gran Babilonia que construí con mi poder y mi fuerza, la que he convertido en mi residencia real y que será la gloria de mi rey? Todavía estaban esas palabras en la boca del rey cuando se oyó una voz del cielo: a ti te hablo, rey Nabucodonosor. Se te ha quitado la realeza, te expulsarán de entre los hombres, vivirás con los animales salvajes, comerás pasto como el buey, y pasarán 7 años sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es dueño de la realeza humana y que da el poder a quien quiera. Esas palabras se cumplieron inmediatamente. Nabucodonosor fue expulsado de entre los hombres, comía pasto como el buey y el rocío del cielo mojaba su cuerpo. Sus cabellos crecieron como plumas del águila y sus uñas como las de los pájaros. Al término del tiempo fijado, yo, Nabucodonosor, levanté mis ojos al cielo y me volvió la inteligencia. Bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive eternamente. Su poder es un poder eterno y su realeza se extiende de generación en generación. Para él, todos los habitantes de la tierra son como la nada. Hace lo que quiere con los ejércitos de los cielos y con los habitantes de la tierra. Nadie puede oponerse a su poder ni decirle qué haces. En ese mismo momento me volvió la inteligencia, recuperé mi majestad y mi esplendor y pude reanudar un reinado glorioso. Mis consejeros y mis ministros me fueron a buscar. Fui restablecido en mi trono e incluso gané en poder.
Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, celebro y glorifico al Rey de los cielos. Todos sus caminos son justos y sus obras son verdad. Sabe humillar a los que se comportan con orgullo. Muy bien, 5.1. El rey Belsasar dio un gran banquete para miles de sus altos funcionarios y ante esos miles de invitados se puso a tomar vino. Después de haber probado el vino, Belsasar ordenó que trajeran los vasos de oro y de plata que su padre Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén. Tanto el rey como sus altos funcionarios, sus mujeres y sus concubinas querían beber en ellos. Trajeron pues los vasos de oro que habían sido robados del templo de Dios, del templo de Dios en Jerusalén. El rey y sus altos funcionarios, sus mujeres y sus concubinas los tomaron para beber en ellos. Tomaron vino a la salud de sus dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Pues bien, de repente aparecieron frente al candelero los dedos de una mano que escribían sobre el estuco del muro del palacio real. El rey vio esa mano que escribía e inmediatamente cambió de color. Estaba espantado, todo su cuerpo y todos sus miembros temblaban. Gritó con fuerte voz para que llamaran a los magos, los brujos y los astrólogos. Y ante los sabios de Babilonia el rey tomó la palabra. El hombre que lea lo que ahí está escrito y que me dé a conocer su significado será revestido de púrpura, se le pondrá un collar de oro al cuello y ocupará el tercer puesto en mi reino. Pero ninguno de los sabios que había venido era capaz de descifrar la inscripción y de entregar su sentido. El rey Belsasar se espantó más aún, estaba ya sin colores y sus altos funcionarios estaban muy asustados. Al enterarse de las palabras del rey y de sus altos funcionarios, la reina entró en el salón del festín y pidió la palabra y dijo: «Viva el rey eternamente, no te perturben tus pensamientos ni cambie así de color tu rostro. Hay un hombre en tu reino que tiene en sí el espíritu de los dioses santos. Durante el reinado de tu padre pudieron darse cuenta de que había en él una luz, un juicio y una sabiduría digna de los dioses. Por eso el rey, tu padre, lo puso como jefe de los adivinos, de los magos, de los brujos y de los astrólogos. Se notaba en él un espíritu superior, una inteligencia, un juicio, el arte de explicar los sueños, de interpretar los misterios y de resolver los problemas. Hablo de Daniel, a quien el rey había puesto el nombre de Baltasar. Llamemos por tanto a Daniel y él nos dirá lo que significa todo esto». Trajeron pues a Daniel a la presencia del rey. El rey tomó la palabra y le dijo: «¿Eres tú Daniel, uno de los desterrados que mi padre trasladó desde Judea? Me han dicho que en ti reside el espíritu de los dioses y que han notado en ti una luz, un juicio y una sabiduría extraordinarios. Pues bien, acaban de traerme los sabios y a los magos para que leyeran esa escritura y me dieran su significado, pero han sido incapaces de hacerlo. Después me dijeron que tú puedes interpretar y resolver los problemas. Si puedes leer lo que allí está escrito y darme a conocer su significado, serás revestido de púrpura, llevarás un collar de oro al cuello y serás la tercera persona del reino». Entonces Daniel tomó la palabra y delante del rey dijo: «Guarda tus regalos o dáselos a otros. Voy a descifrar para el rey lo que está allí escrito y le daré a conocer el significado. Oh rey, el Dios Altísimo dio a tu padre Nabucodonosor la realeza, el poder, la gloria y la majestad. Debido a ese poder que había recibido, todos los hombres, los pueblos, naciones y lenguas estaban llenos de terror y temblaban ante ti. Pero cuando su corazón se infló de orgullo y se endureció su espíritu, fue echado de su trono real y se le quitó la gloria. Fue expulsado de entre los hombres porque su espíritu se transformó en el de un animal. Vivía con los burros salvajes, se alimentaba de pasto como el buey
y su cuerpo era mojado por el rocío del cielo. Eso duró hasta el día en que reconoció que el Dios Altísimo es el dueño de las realezas humanas y que llama a quien quiera. Pero tú, Belsasar, su hijo, no te has humillado, siendo que sabías todo esto. Al contrario, te alzaste en contra del Señor de los cielos, dispusiste que te trajeran los vasos de su templo y han tomado vino en ellos, tú, tus altos funcionarios, tus mujeres y tus concubinas, y han bebido a la salud de los dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que nada ven, nada entienden y nada saben. Pero tú no has glorificado al Dios que tiene tu vida en su mano y a quien pertenece todo tu destino. Por eso fue enviada de su parte esa mano para que trazara ese escrito. Y ese escrito dice: Mené, Tekel y Parsim. Ahora viene la explicación de estas palabras. Mené, Dios ha medido tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y tu peso ha resultado muy liviano. Parsim, tu reino ha sido dividido y dado a los medas y a los persos. Medido, pesado y dividido, pesado y encontrado falso. Entonces Belsasar ordenó que se revistiera de púrpura a Daniel, que le pusieran al cuello un collar de oro y que se proclamara que de ahora en adelante era el tercer personaje de su reino. Pero esa misma noche el rey caldeo, Belsasar, fue asesinado. Ya habían entrado los medos y los persas en el reino cuando él estaba ofreciendo. Sí, entonces esa misma noche muere Belsasar. Y aquí con él termina toda la historia que hemos venido leyendo sobre el reinado de Nabucodonosor y el dominio de Babilonia. Vamos al capítulo 6, también lo vamos a leer todo. Y recibió su reinado Darío el Medo, que tenía ya 62 años. Daniel es arrojado al foso de los leones. También es otra de las historias más conocidas de Daniel, pero la vamos a leer completa porque esa es la gracia de leer el libro. Darío dio un decreto para su reino. Puso a 120 gobernadores al frente de cada una de las provincias de su reino, para preservar los intereses del rey. Debían rendir cuentas a 3 altos funcionarios que estaban sobre ellos, uno de los cuales era Daniel. Pero Daniel se distinguió pronto entre los altos funcionarios y gobernadores, porque había en él un espíritu realmente superior, tanto que el rey pensaba ponerlo a la cabeza de todo su reino. Por eso fue que los altos funcionarios y gobernadores buscaban entre los asuntos del Estado un pretexto para acusar a Daniel, pero no encontraban ningún reproche que hacerle, porque era fiel y no podían reprocharle ni negligencia ni falta. Esos hombres se pusieron entonces a decir: ya que no se le puede reprochar nada a ese Daniel, busquemos algún pretexto en la religión de su Dios. Los altos funcionarios y los gobernadores se precipitaron donde el rey y le dijeron: viva para siempre el rey Darío. Todos los altos funcionarios del reino, los prefectos, gobernadores, consejeros y hombres de leyes piensan que sería bueno que se proclamara una prohibición por decreto real. Cualquiera que durante 30 días dirija una plegaria a otro Dios o a otra persona fuera de ti, oh rey, sea arrojado al foso de los leones. Ahora, oh rey, toma esa decisión. Haz que se ponga por escrito para que no sea modificada, y así, según la ley de los medos y de los persas, nadie pueda anularlo. El rey Darío firmó pues esa decisión. Cuando Daniel supo que había sido firmado ese decreto, entró en su casa. Su pieza estaba en el segundo piso y las ventanas daban a Jerusalén. 3 veces al día Daniel se ponía de rodillas, oraba y alababa a Dios como lo había hecho siempre. Pues bien, esos hombres entraron en tropel y encontraron a Daniel, que estaba suplicando e implorando a su Dios. Corrieron donde el rey y le recordaron la prohibición real.
no firmaste un decreto según el cual cualquier hombre que en estos 30 días dirija una oración a otro Dios o otra persona fuera de ti sería arrojado al foso de los leones? El rey respondió: así se ha establecido firmemente, según la ley de los medos y de los persas, nadie puede ir en contra. Entonces dijeron al rey: Daniel, ese hombre que forma parte de los desterrados de Judá, no tiene respeto alguno por ti ni por la prohibición que tú firmaste. Hace oración 3 veces al día. Al oír estas palabras, el rey se molestó mucho. Quería salvar a Daniel y hasta la puesta del sol buscó en vano una solución. Pero esos hombres lo presionaban diciéndole: sabes muy bien, oh rey, que según la ley de los medas y los persas, ninguna prohibición o decreto firmado por el rey puede ser anulado. Entonces el rey ordenó que detuvieran a Daniel y que lo arrojaran al foso de los leones. El rey dijo a Daniel: ojalá te salve tu Dios, al que sirves con tanta fidelidad. Empujaron una gran piedra para cerrar la boca del foso. El rey y los altos funcionarios pusieron en ella sus sellos para que nada pudiera cambiar la suerte de Daniel. El rey entró a su palacio, ayunó toda la noche y no quiso acostarse con sus concubinas. No pudo dormir. Aún antes de que saliera el sol, el rey se levantó y se dirigió a toda prisa al foso de los leones. Se acercó al foso, gritó a Daniel con voz angustiada: Daniel, servidor del Dios vivo, ese Dios al que sirves con tanta fidelidad, ¿ha sido capaz de librarte de los leones? Daniel respondió al rey: viva el rey para siempre. Mi Dios me envió a su ángel, quien cerró las fauces de los leones, los que ni siquiera me han tocado, porque fui hallado inocente ante él. Y ante ti, oh rey, también soy inocente. El rey experimentó una gran alegría y dio orden de que sacaran a Daniel del foso. Sacaron pues a Daniel del foso de los leones y lo encontraron en perfecto estado, porque había puesto su confianza en su Dios. Entonces el rey mandó que vinieran los hombres que habían calumniado a Daniel. Los arrojó al foso de los leones junto con sus hijos y sus mujeres. Y aún antes de que tocaran el suelo del foso, los leones se abalanzaron sobre ellos y trituraron sus huesos. El rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que viven en toda la tierra: la abundancia y la paz sean con ustedes. Este es el decreto que promulgo. En toda la extensión de mi reino, la gente temerá y respetará al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo que permanece para siempre. Su reino no será destruido y su imperio no tendrá fin. Él salva y libra, realiza señales y prodigios en los cielos y en la tierra. Él salvó a Daniel de las guerras y de los dientes de los leones. Durante el reino de Darío y el de Ciro el persa, Daniel fue cada vez más considerado. Y en el capítulo 7 viene otra visión y también está hablando de los imperios venideros. Acuérdense, estamos Babilonia, Medo, persas y luego vienen los griegos. Nos vamos a ir hasta el capítulo 8, que es también otra visión que continúa la historia de Antíoco. Vamos a pasar de largo. Y en el 9 está la oración de Daniel. Vamos a leer del 1 al 3 y luego del 24 al 27. Capítulo 9. Era el primer año de Darío, hijo de Artajerjes el Medo, que reinó en el reino de los caldeos. Ese primer año de su reinado, yo, Daniel, estudiaba las escrituras y sacaba la cuenta de esos 70 años que debían pasar sobre Jerusalén en ruinas, como le fue revelado al profeta Jeremías. Volví mi mirada hacia el Señor Dios para invocarlo en la oración y suplicarle por medio del ayuno, la penitencia y la ceniza. Continuamos 9:26.
Después de las 62 semanas será eliminado un hombre consagrado sin que se encuentre culpa en él. Voy a leer en las explicaciones a pie de página de este versículo que acabamos de leer, 9:26. En ese año fue asesinado el sumo sacerdote Onías, un ungido ser a muerte. Después el perseguidor hizo cesar el culto del templo de Jerusalén e incluso edificó sobre el altar de los holocaustos, otro altar consagrado a Baal Samén. Es la abominación, el devastador. Esta es la semana de persecución durante la cual fue escrita la presente profecía. Para el fin de la semana se anuncia una intervención victoriosa de Dios. La intervención divina se manifiesta en la paz inesperada que los judíos consiguieron en ese tiempo. Lo vimos en el libro de los Macabeos, que hubo un tiempo de paz después durante las luchas de los Macabeos. Durante una semana consolidará su alianza con muchos. Durante media semana interrumpirá el sacrificio y la ofrenda. Junto al templo erigirá la abominación de la devastación hasta el tiempo fijado para la ruina del devastador. Del capítulo 10 y 11 solo vamos a leer a pie de página las explicaciones. Todos los acontecimientos a los que se refieren los capítulos 10 y 11 eran para el autor hechos pasados. Son los mismos que nos cuenta el libro segundo de los Macabeos, pero aquí se cuentan como si los hubiera anunciado en forma velada un tal Daniel, 4 siglos antes. Esto no es más que una figura de estilo. En realidad, lo único que le importa al autor es el final del relato, que destacamos en el 12:1-3. Quiere enseñar a sus contemporáneos perseguidos que acaban de vivir todos estos sucesos, que sus pruebas desembocan en una pronta venida del reino, esperado de Dios, y el día de la resurrección. Todos estos hechos los vimos con los Macabeos y los vamos a pasar. En el capítulo 12 nos habla: los que duermen despertarán para la vida eterna. Nos empieza a hablar ya de la trascendencia. Capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo, porque será un tiempo de calamidades como no lo hubo desde que existen pueblos hasta hoy en día. En ese tiempo se salvará tu pueblo, todos los que estén inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el lugar del polvo despertarán, unos para la vida eterna, otros para la vergüenza y horror eternos. Voy a leer las explicaciones a pie de página. Muy importante es este texto en que por primera vez se habla de la resurrección. Los judíos creían que después de la muerte tendrían solamente una vida disminuida debajo de la tierra. No tenían esperanza de resurrección o de premio para cada cual en particular, sino solamente para su nación. Si se portaban bien, Dios bendecía o resucitaría a esta. Las persecuciones del tiempo de los Macabeos y la reflexión sobre la suerte de los mártires llevaron a la convicción de que los que habían muerto tendrán su parte de fidelidad en el reino de Dios, que debían resucitar. Estos textos, fruto de la fe y de las pruebas del pueblo judío en los 2 últimos siglos antes de Jesús, prepararon lo que él mismo debía enseñar sobre la resurrección. En las primeras clases, en la introducción al curso de Biblia, vimos algunos de estos puntos de cómo por la literatura que usaban se podía datar en qué momento habían sido escritos. Si están hablando de resurrección, de alma, de trascendencia, solo puede haberse escrito después del dominio griego, porque fueron los griegos los que introdujeron esos vocablos, esas palabras en la historia del pueblo judío. Así es como una de las formas de determinar en qué fecha fue escrito. Continuamos, 12:3.
Los que tengan el conocimiento brillarán como un cielo resplandeciente. Los que hayan guiado a los demás por la justicia brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. Tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras, que sean como un libro sellado hasta el momento del fin. Muchos buscarán por aquí y por allá, y la maldad irá en aumento. Al levantar la vista, yo, Daniel, vi a otros 2 hombres que estaban en una y otra orilla del río. Uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba por encima de las aguas del río: ¿cuándo se cumplirán esas cosas prodigiosas? El hombre vestido de lino que estaba por encima de las aguas del río levantó entonces sus 2 manos al cielo, y le oí que hacía este juramento por el que vive eternamente: todo se realizará en un tiempo, 2 tiempos y un medio tiempo. Todas esas cosas se cumplirán cuando el pueblo santo esté completamente aplastado y sin fuerzas. Oía, pero no entendía. Hice entonces otra pregunta: Señor mío, ¿cómo será el fin de las cosas? Me respondió: anda, Daniel, estas cosas permanecerán en secreto y ocultas hasta el momento del fin. Muchos serán purificados, blanqueados y puestos a prueba. Los malos harán el mal y no comprenderán, mas los que tienen el conocimiento comprenderán. Desde el día en que se suprima el sacrificio perpetuo y en que se erija la abominación de la desolación, pasarán 1290 días. Feliz el que se mantenga en pie y llegue a 1335 días. En cuanto a ti, Daniel, sigue hasta el fin de tu camino. Irás a tu descanso y luego te levantarás al fin de los días para recibir tu recompensa. Voy a leer otro párrafo a pie de página de las explicaciones. Estos libros apocalípticos o revelaciones fueron escritos por sabios de ese tiempo para recordar el dominio de Dios sobre la historia. Todos usan, al igual que el presente libro, visiones complicadas, cifras simbólicas, mensajes transmitidos por ángeles. Era una manera para captar al oyente y nada más. En 9.1, el ángel Gabriel explica la visión. Aquí trata de otro ángel, Miguel. Se describe la historia como si los acontecimientos estuvieran determinados de antemano, escritos en el libro de Dios. A veces en el cielo hay luchas de ángeles, que son los abanderados de tal o cual nación. Así Miguel para el pueblo judío. Así también en 10.3, otro ángel llamado príncipe del reino de los persas. Llegamos a la tercera parte del libro, a la conclusión. Son otras historias en que Daniel, gracias al espíritu de Daniel, se salva a Susana, y luego también el rey Ciro, que pone a competir a su dios Bel ante Daniel, y termina como otra historia de un dragón que también es adorado por los dioses. 13.1. Estoy en las explicaciones a pie de página. 3 historias más en el libro de Daniel. La primera para mostrar cómo Dios defiende al inocente desamparado. Denuncia con mucha fuerza la corrupción que reina entre los jueces. Conviene que recordemos aquí las palabras que Jesús relata en Mateo 5:28. Quien mira con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio en su corazón. La segunda para burlarse de los sacerdotes de los ídolos. Y la tercera para mostrar la ayuda de Dios a sus testigos. No despreciemos estos relatos diciendo que son historia para niños. Como las parábolas de Jesús nos sugieren muchas lecciones. Y la historia de Susana denuncia eso, la corrupción de los ancianos, de los jueces. Estas 3 historias solo aparecen en la Biblia griega, no aparecen en otras Biblias. Excelente, pues muchas gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la